Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Fundación Rafael Hernández Colón. Nos place su presencia en la tarde de hoy. En este momento vamos a dar la bienvenida por la licenciada Dora Mercedes Hernández Mayoral. Bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Rafael Hernández Colón. Es un día bien emocionante. Cuando llegó el señor presidente de la Junta, José Alfredo, le dije que estaba bien contenta. Me dice, ¿por qué? Bueno, pues tenemos casa llena, es un momento que hay que celebrar. Esta obra magistral que han creado estos caballeros aquí a mi derecha. Así que yo espero que todos ustedes se deleiten con todo lo que vamos a estar haciendo hoy, ¿verdad? La presentación de los libros y este junte maravilloso entre personas que le interesa la figura de Román Valdoriotti de Castro. Por alguna razón, tengo historiadores que aman la historia y aman la figura de Román Valdoriotti de Castro, así que espero que para ustedes sea una tarde y una noche espectacular. Muchas gracias. En este momento solicitamos la presencia de la señora Marcelina Severino para una invocación. Muy buenas tardes tengan todos. Antes, ¿verdad?, de empezar esta actividad tan preciosa en la tarde de hoy, yo le voy a pedir que usted se ponga sobre sus pies o se puede quedar sentado, pero vamos así a hacer esta invocación a nuestro Padre Celestial. Oramos. Amado Dios, hoy nos reunimos para compartir el fruto de la búsqueda del conocimiento de los presentadores de este libro. Invocamos tu presencia y damos gracias porque sabemos que este es el que estás en medio nuestro. Dice tu palabra en Proverbios 16:16 que más vale adquirir sabiduría que oro. Sabemos que es cierto y por eso nos regocijamos en este evento, en el que tú también te encuentras y ha permitido para que crezcamos en conocimiento de nuestra historia y en calidad humana. Amado Padre Celestial, permite que cada palabra pronunciada en este conversatorio sea dirigida por ti y rinda fruto bueno. Damos gracias por habernos traído hasta aquí con bien. Permite, Señor, que todo transcurra en armonía y volvamos a casa en paz y con nueva mirada a nuestra realidad y a nuestros hermanos. Agradecemos tu amor. Te pedimos que nos aparte tu santa presencia en este medio. En el nombre de Jesús te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, en este momento vamos a hacer la presentación de invitados especiales que nos acompañan en la tarde de hoy. Gracias. Comenzamos con nuestro presidente de la Junta de Síndicos de la Fundación Rafael Hernández Colón, el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral. Ya nuestra licenciada Dora Mercedes Hernández Mayoral, nuestra directora interina. Nos acompaña la licenciada Mónica Freire Florit, representación del presidente del Senado, honorable José Luis Dalmau Santiago. En representación del honorable Ángel Fulquet, Gliden Maldonado Ruiz. Y estos invitados son bien especial para esta tarde, porque son familiares descendientes de don Román Valdoriotti de Castro, el profesor Roberto E. Torres Seno y su esposa Lida Ortiz Anés.
En este momento le pedimos a la licenciada Mónica Freire Frodit para que nos dé el mensaje del honorable presidente del Senado de Puerto Rico. Buenas noches a todos y todas. Gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Me uno al saludo protocolar para la ocasión. Como parte de las actividades de conmemoración de los 95 años de la construcción del Capitolio de Puerto Rico, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, nos brinda la oportunidad de sostener este conversatorio donde se presentará la biografía de Román Valdoriotti de Castro, la cual ha sido preparada por un grupo de editores compuestos por Néstor Duprey, Luis Vega, Roberto Ramos Perea y José Alfredo Hernández Mayoral. Todo esto en convenio con la Fundación Rafael Hernández Colón. Román Valdoriotti de Castro, abogado, abolicionista y diputado a las Cortes Españolas. Recordamos hoy el legado del maestro, su obra, su vida, que nos propuso considerar por primera vez la autonomía como solución al debate estéril entre incondicionales e independentistas. En 1870 fue electo diputado a las Cortes, en las cuales hizo campaña a favor de la total abolición de la esclavitud y pidió la concesión de una carta constitucional para Puerto Rico. En 1873 ayudó a fundar el periódico El Derecho en Ponce. En 1880 se convirtió en director del periódico La Crónica. Desde allí comenzó a propagar el ideal del autonomismo. En 1887 se celebró en Ponce la asamblea que fundó el Partido Autonomista. Valdoriotti de Castro se convirtió en su primer presidente. Tengamos claro que dentro de su lucha por la autonomía de Puerto Rico, la más importante para él le costó su encarcelamiento. Fue apresado por creer en la libertad para Puerto Rico. Este encarcelamiento que destruyó su frágil salud, pero que jamás doblegó su espíritu de batalla por sus ideales. Valdoriotti de Castro insistiría en la importancia de que el movimiento autonomista preservara un orgullo profundo de su identidad sin caer en las tentaciones del nacionalismo violento y radical. Sin embargo, él vio la capacidad que tiene el nacionalismo radical para llevar a una sociedad a perder el orden y perder la cohesión. Su norte fue el de ponerle fin a los discursos simplistas que reduce ideas complejas y problemas serios en etiquetas estériles. Celebremos la vida, el criterio y la obra que preserva nuestra rica historia como pueblo, a Román Valdoriotti de Castro. Muchas gracias a todos y bienvenidos. En este momento voy a dar unas breves palabras para hacer el enlace, ¿verdad?, a estos 4 distinguidos editores que tenemos aquí en la noche de hoy. La sede de la Fundación Rafael Hernández Colón es un edificio excepcional, donde se funda lo antiguo con lo moderno, donde alberga más de 4 millones de documentos y memorabilia de la labor gubernamental del exgobernador durante las décadas desde 1970 a 1990. Este auditorio donde nos encontramos hoy pertenece a una estructura que data del año 1896 aproximadamente. Para el año 1899 se utilizaba como Corte Suprema de Justicia Federal, según consta en documentos del Ayuntamiento ponceño en el Archivo Municipal. Fue sede de varias instituciones educativas hasta que en el 2015 se anexó a la moderna estructura recién construida, Antigua Mueblería Camacho, para convertirse en las nuevas facilidades de la Fundación Rafael Hernández Colón. Esta unión de arquitectura antigua y con arquitectura contemporánea nos hace reflexionar en que lo pasado no compite con lo moderno ni lo cancela, sino que se complementa. La faceta como servidor público con las posiciones que ocupó y la arquitectura fueron facetas que se complementaron en la figura de Rafael Hernández Colón.
De la misma forma, en la vida de Román Valdoriotti de Castro se complementa su labor pedagógica con su defensa del autonomismo y la abolición de la esclavitud para Puerto Rico. El conocimiento de las contribuciones de nuestros antepasados nos permite entender nuestro presente y proyectarnos hacia el futuro de una manera responsable. Sin más preámbulo, le presento a los 4 editores de esta obra magistral, comenzando con Aníbal Vega Ramos, Ángel Ramos Perea, Roberto Ramos Perea, discúlpeme, licenciado José Albedo Hernández Mayoral y el doctor Néstor Drupey. Adelante, licenciado, el micrófono es suyo. Buenas noches, o buenas tardes todavía. Bien brevemente los saco de una duda que pueden tener algunos de ustedes, que nos hemos estado repartiendo un libro aquí en la tarima. Eso es un trabajo de Carlos Dalmau que se publicó hoy. Es la última publicación que hace la Fundación Rafael Hernández Colón. La última que se ha hecho, la más reciente, dice Néstor acá. Lo van a estar escuchando por radio porque Dalmau lo está promoviendo y está aquí a la venta porque fue publicada hoy. Yo voy a dar unas palabras de introducción a la obra, a la publicación de Valdoriotti de Castro y luego vamos a pasar a conversar y lo tenemos montado a base de preguntas. Cuando murió Román Valdoriotti de Castro en 1889, el Partido Autonomista Puertorriqueño aprobó por resolución hacer una edición que contenga todos los trabajos del finado que sea posible encontrar. Nunca lo hizo. 134 años y medio después, la Fundación Rafael Hernández Colón y el Instituto Alejandro Tapia y Rivera, con el patrocinio del Senado de Puerto Rico, por interés particular de su presidente José Luis Dalmau, lo han hecho. La recopilación tras tantos años de las obras encontradas de Román Valdoriotti de Castro, acompañadas de una nueva y seguramente definitiva biografía por Roberto Ramos Perea, es un acontecimiento editorial de tan insospechada como incalculable importancia. El intelectual español Marcelino Menéndez y Pelayo escribió en 1893 que a Román Valdoriotti de Castro, junto a José Julián Acosta y Alejandro Tapia y Rivera, se debe la iniciación de Puerto Rico en la cultura moderna. Son palabras mayores, mas sin embargo, con el paso del tiempo, a Valdoriotti de Castro se le asocia casi exclusivamente con el autonomismo y, para los que saben un poco más, con la lucha abolicionista. No se conoce a ese Valdoriotti de Castro que nos retrata el respetadísimo erudito de la época, atribuyéndole junto a sus 2 amigos de infancia el despertar de un país a ideas y expresiones intelectuales, artísticas, literarias y científicas modernas. Ahora, con esta publicación, aparece un Valdoriotti de Castro más amplio, con toda la fuerza de una mente científica y liberal robusta, con el Valdoriotti de Castro a quien Juan Antonio Corretjer llamó hombre por encima de su época. En parte, la culpa de que hasta ahora no hubiese una recopilación de estos escritos la tiene el propio Valdoriotti de Castro. Este dijo una vez a Eugenio María de Hostos: poco es lo que ha salido de mi pluma, y aun siendo poco, yo mismo no lo sé, porque nada tengo de lo que he escrito. Siento cierto desapego por lo que he escrito, porque casi todo ha sido obra de circunstancias. Ya había dicho 2 décadas antes, hacia el final de su memoria sobre la Exposición Universal de París, que el escrito era más hijo del deber que del gusto. Valdoriotti seguramente sentía que sus escritos eran pocos, particularmente si la vara era Hostos,
pero Valdoriotti de Castro se equivoca al minusvalorarlos. Como dijera en 1870 su perseguidor, el capitán general José Laureano Sanz, al ministro de Ultramar en un informe de inteligencia, sus obras literarias son pequeñas en volumen, pero extensas en pensamientos. A pesar de que Valdoriotti de Castro no guardó ninguno de sus escritos y de que el Partido Autonomista advertía desde entonces que no sería posible encontrarlo todo, estas obras encontradas no tienen carácter fragmentario. Aún con más de un siglo de entremedio, los escritos que han llegado hasta nosotros nos permiten apreciar con profundidad el pensamiento de Valdoriotti de Castro sin sentir que pueda haber lagunas. El tomo 1 contiene los escritos de los años 1856 a 1867. Esto viene siendo antes de que comenzaran a surgir los partidos políticos y Valdoriotti de Castro a participar activamente en ellos. El tomo 2 comprende el periodo de intensa actividad política que va desde el 1869 hasta 1887. Comienza con los escritos de Valdoriotti de Castro en Madrid, a partir de la apertura de las Cortes Constituyentes que suceden a la abdicación de la reina tras la Revolución de Septiembre de 1868. Se incluyen sus intervenciones en las Cortes como diputado, sus escritos periodísticos al regresar a Puerto Rico, los documentos constitutivos del Partido Autonomista en 1887 y lo que debe ser el último documento público que recoge sus palabras, la indagatoria en Ponce ante el juez promotor fiscal cuando lo arrestan durante los compontes del año 87. En el tomo 3 se han incluido sus escritos literarios. Contiene además sus cartas, tan aleccionadoras como los otros escritos, y de las que hay que destacar aquellas a Federico de Getó desde la cárcel de El Morro. Como guiño a la resolución del Partido Autonomista, prometiendo que publicarían en forma de prólogo todos los trabajos que los escritores del país dediquen a la memoria de Valdoriotti en la fiesta intelectual a que se contrae el acuerdo precedente, se ha incluido, digamos en forma de epílogo, los homenajes póstumos que se publicaron en las semanas siguientes a su muerte. El tomo 4 contiene la biografía. Ninguna de las publicadas hasta ahora ofrece la amplitud, la profundidad y la precisión lograda por Roberto Ramos Perea. Revisando todas las fuentes primarias existentes, algunas desconocidas o desatendidas hasta ahora, Ramos Perea expande y reevalúa lo conocido, a la vez que se adentra en aspectos poco explorados de la vida de Valdoriotti, como lo fue su relación tensa con Betances y su exilio a San Tomás y Santo Domingo, luego de caer la Primera República Española y regresar al poder en Puerto Rico el déspota Sanz. Ramos Perea nos dice de entrada que nos hemos equivocado con don Román Valdoriotti de Castro. Invita a rectificar. Su comentario va dirigido en primera instancia a los independentistas que, como él, han puesto distancia ante este hombre mito de la autonomía. Cada bando en el debate sobre el estatus político de Puerto Rico ha construido sus íconos y Valdoriotti de Castro se ubica en la galería autonomista. En abierta exclusión, dice Ramos Perea, de los muchos atributos que como político, diplomático, escritor, científico, abolicionista y hombre de vastísima cultura, poseía y ejerció en sus 68 años de vida. La invitación a rectificar es a salirnos de ese encajonamiento y descubrir al Valdoriotti completo. Aprendemos rápido que esta historia pudo tomar otro rumbo y no merecer una biografía. A los 14 años, Román Valdoriotti, hijo de la lavandera soltera María Valdoriotti, fue reclamado por su padre Juan de Castro, quien viajó desde Cabo Rojo a San Juan para buscarlo
y llevárselo como escribiente a su negocio en las minas de sal. El padre Manuel Rufo Fernández, maestro de Valdoriotti, convenció a la madre a que no lo entregara, prometiéndole tomarlo bajo su protección y le dijo, para que el público sepa quién es su padre y que tú no has sido una mujer mala, sino engañada, le agregarás al final de Castro. Rufo cumplió. En 1887, Lola Rodríguez de Tilló se refirió a él, a Valdoriotti, como el hombre más ilustrado de mi país. Es la personificación de la dignidad y la verdad. En cierto modo, parece determinado que Ramos Perea fuera quien buscara romper las barreras que distancian a algunos de Valdoriotti y a otros solo les permite ver una de sus múltiples facetas. Su admiración por Alejandro Tapia y Rivera, sobre quien publicó una monumental biografía en 2015, necesariamente lo puso en contacto con Valdoriotti una y otra vez. Con el Valdoriotti amigo de infancia de Tapia, en la escuela de Rafael, Celestina y Gregoria Cordero, en la calle Luna, 98 de San Juan, apodado por sus compañeros como el de los pies de reina, porque en su pobreza extrema asistía a las clases usando los zapatos viejos de su hermana. Con el Valdoriotti estudiante en el Madrid de 1850, convocando a José Julián Acosta y a Tapia, entre otros, a rescatar los escritos de la historia de Puerto Rico que se encontraban, como él decía, en las bibliotecas de académicos que se creen con derecho exclusivo a poseer lo que a todos nos pertenece. Con el Valdoriotti que motiva a Tapia a escribir una obra en torno al alfarero calvinista del siglo XVI, Bernardo de Palissy, en quien vio un modelo de la persona que para apreciar la realidad y buscar cambiarla, coloca la ciencia y los hechos sobre los deseos y la imaginación y a ellos le aplica una ética de trabajo extraña a los pueblos católicos. Con el Valdoriotti, a quien Tapia apoyó con ímpetu en sus campañas a diputado a Cortes. A través de esta biografía comprendemos por qué al resultar electo a las Cortes en 1870, Sanz le advirtió al ministro de Ultramar que lo velara, pues, cito, tiene en su país una biografía especial, con una sutileza de ingenio que amigos y adversarios le reconocen, con una instrucción poco común en este país. Cierro la cita. Cuánto, por vía de la ironía, nos revela de la estatura intelectual y moral de Valdoriotti el que Ramón Emeterio Betances se refiriera a él por odio político, según Eugenio María de Hostos, con el epíteto hoy cancelable de la eminencia prieta. Esta biografía nos hace ver que no ha habido otro puertorriqueño que reúna más virtudes, incluyendo la más difícil de todas, que es el valor. Distinto a otros, Valdoriotti estuvo dispuesto a morir por lo que creía y aceptando esa posibilidad serenamente cuando fue arrestado en el 87 con planes de fusilarlo, solo para salvarse en un último momento por gestiones, algunas heroicas, que se narran en la biografía. Cuando fue excarcelado para las Navidades del 87, su vida comenzaba a apagarse. Sus adversarios políticos dentro del autonomismo se aprovechaban para fomentar la discordia y tomar control del partido. El 2 de enero de 1889, Valdoriotti, ya demasiado enfermo, renunció a toda posición política. A partir de entonces, no volvió a salir nunca más de su casa modesta en la calle León, a pocas cuadras de aquí. 9 meses más tarde, el 30 de septiembre de 1889, luego de tomar una sopa junto a su hija Isabelita y su yerno Arístides Díaz, conversar sobre las elecciones francesas y hacerle caricias a su nietecita Guarina, se retiró a su habitación. Al cabo de una hora, sintió que se ahogaba y pocos minutos después murió. En un capítulo final,
Ramos Perea nos transporta a unas pocas cuadras de aquí en Ponce para presenciar el entierro. La familia declinó pedidos de exponer el cuerpo en el Teatro La Perla por entender que eso se prestaba para la exhibición de sentimientos hipócritas por quienes al final lo traicionaron. Una breve nota en el periódico de la mañana siguiente anunció que habría entierro ese mismo día a las 6 de la tarde. Fue día de lluvia. Al salir el féretro de la casa, había una interminable masa de gente a lo largo de toda la calle León hasta la Isabel, luego a través de la Plaza Las Delicias, por la calle Unión hasta la Vives, y de ahí hasta la calle de la Torre y el cementerio. El pueblo se agolpaba buscando tocar el ataúd para consolarse ante tanta tristeza y poder despedir al bueno entre los buenos, al modesto entre los modestos, al justo entre los justos, como diría ante su tumba minutos después su amigo Ramón Marín. En el momento final de bajarlo a la fosa, se hace imposible no sentir que se cerraba un círculo que nos retorna a su niñez. Solo había para enterrarlo en un ataúd de madera y zinc, caja pobre para el de los pies de reina. No puedo resumir la calidad del hombre que emerge de esta biografía y de estos escritos, por lo que tomo prestadas las palabras de su compañero diputado y presidente de la Primera República Española, Francisco Pi y Margal, al enterarse de su muerte. Era hombre serio, de corazón ardiente, de profundas convicciones. Jamás le vi vacilar en cuestión alguna, ni le han abatido las persecuciones, ni le han desconcertado la injuria ni la calumnia, ni le han ensoberbecido los triunfos. Era tan modesto como animoso. Escasean ya los hombres de su inteligencia y de su temple. Y las tomo prestadas también del periodista Juan Terreforte en igual ocasión. Era Valdoriotti uno de esos seres muy adelantados que cruzan por la existencia, deslumbrando con sus virtudes. Era un excelente caballero, un político de elevados conocimientos y relevantes méritos, un filósofo y, sobre todo, un ilustre hijo de Puerto Rico. Era la exaltación unida a la prudencia, la ilustración hermanada a la modestia, lo inflexible a lo tierno. Era un huracán y era céfiro. Tenía voz de león y acento de jilguero. Se imponía sin la soberbia y sin la fuerza. Se imponía por su proceder. Se imponía por sus méritos. Era el ave que jamás manchó sus alas con el fango del suelo. Era la virtud antigua en medio de la villanía moderna. En la lucha no se alzará otro patriota de sus notables condiciones morales. Ni envidiaba a nadie, ni para nadie atesoraba rencor. Hoy, los editores de este trabajo, Roberto Ramos Perea, Néstor Duprey Salgado, Luis Vega Ramos y yo, invitamos a Puerto Rico a redescubrir a Román Valdoriotti de Castro a través de sus escritos y de esta biografía. No hay momento más apropiado. Se nos advierte que en estos tiempos de lo inmediato existimos sin historia. Ofrecemos estas obras como antídoto. Quien inició a Puerto Rico en la cultura moderna tiene la capacidad de volver a despertarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que a usted le toca ahora. Ahora con ustedes el profesor Jorge Figueroa.
Muy buenas tardes a todos. Me uno al saludo protocolar. Ponce es hoy testigo de un acto significativo en reconocimiento y justicia a una de las figuras más trascendentales en la historia política puertorriqueña, el maestro Román Valdoriotti de Castro. Maestro por título merecido como educador, vocación que profesó ejemplarmente toda su vida, y maestro de una generación de puertorriqueños en el servicio a su idolatrado país, Puerto Rico. La deuda del pueblo ponceño por la muerte espiritual es refrendada en este digno acto de reivindicación de su vida y su obra, pero sobre todo por su gesta patriótica que es testimoniada en este conjunto de obras sobre la cual se realiza un estudio revisionista y el volumen 4, titulado Tratado Biográfico, es de la autoría del escritor Roberto Ramos Perea. Y las otras obras referenciales son editadas por el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, Luis Vega Ramos y el doctor Néstor R. Dupré. Su contenido es una historia de vida que se traduce en una historia de país narrada por un lenguaje que dramatiza una vida de muchos matices ante la singularidad del biografiado. El niño natural, el joven reconocido por su padre y por el padre Rufo, el hijo, el estudiante, el amigo solidario, el científico, el educador, el administrador, el gestor cultural, el literato, el ideólogo, el memorialista, el tratadista, el diplomático, el parlamentarista, el abolicionista, el periodista, el político, el fundador de partido, pero sobre todo el puertorriqueñista. El autor narrador se vale del don de la palabra y la escritura para reconstruir la vida de esta figura histórica que, como afirma el historiador español Alberto Ibáñez, en la función escritural del autor y los editores, quien domina el lenguaje, domina el imaginario colectivo. Es ese el ejercicio de Ramos Perea y los editores que asumen la tarea de lo que el antropólogo e historiador haitiano Michael Ralph Trouillot ha denominado en su obra titulada Silenciando el pasado, el poder en la producción de la historia, la interrogación de los silencios. Y digo esto porque a pesar de la vasta bibliografía sobre el maestro Román Valdoriotti de Castro, han imperado muchos imaginarios y muchos silencios. Los silencios que entran en el proceso de la producción de la historia revelan un entrelazamiento entre la historiosidad y el poder que se aplica no solo a los archivos, sino también domina los procesos en el que el pasado es organizado, verificado y ratificado
en los campos del conocimiento. A los 135 años de la muerte del maestro Valdoriotti de Castro, esta historia de vida viene a contrarrestar las injusticias, palabra credo en este tratado biográfico, cuya narrativa nos enseña, y de su lectura aprenderemos cómo las escasas evidencias del pasado pueden reajustarse para generar una historia nueva y hacer que los silencios hablen por sí mismos. En este caso, el autor, narrador y los editores hacen valer las injusticias del poder en la producción de fuentes, archivos e historia. Nos dice nuevamente Trujillo, y cito, mientras algunos debaten qué es la historia, otros se apoderan de ella para rescatar el pasado y sus silencios. Como historiador clarifico que los seres humanos participamos de la historia como actores y narradores. La historia como disciplina humanística y científica hay que considerarla desde sus múltiples significados, tanto en los hechos como en las narraciones sobre esos hechos, es decir, en lo sucedido como lo que se dice que ha sucedido. Es lo que Trujillo denomina historicidad 1, historicidad 2. El primer significado pone en énfasis el proceso sociohistórico, mientras el segundo lo hace en nuestro conocimiento sobre el proceso, en la historia de ese proceso propiamente. A encomienda de la licenciada Dora Mercedes Hernández Mayoral, a la que agradezco esa distinción, realizaré 4 preguntas clave sobre este ejercicio escritural que se distingue por superar la crónica, plantear, cuestionar y alcanzar respuestas convincentes a muchas interrogantes en la vida de Román Valdoriotti de Castro. La historia familiar, la historia personal, la historia de la ciudad, del país y del mundo constituyen una historia dramática, porque dramáticos fueron los momentos de este insigne prócer puertorriqueño. Lo valioso de esta nueva narrativa es que su dramatismo no pierde la tarea de rectificación, revalorización y de reivindicación requerida en la veracidad de los hechos mediante referencias bibliográficas de fuentes primarias y secundarias, comentarios, rectificaciones que identificamos en el texto y en las notas a pie de página. El tratado biográfico es una construcción textual e intertextual, porque en toda narrativa histórica no solo habla el autor narrador, sino que intervienen otras voces, como la del biografiado, sus correligionarios, hombres y mujeres de luz solidarios con su causa, y seres de sombra y oscuridad, como fueron sus adversarios y los detractores de su vida y de su ideario. La lectura de este tratado biográfico se convierte en todos sus capítulos en un asomo a los espejos de Valdoriotti, en el que se refleja el ser pluridimensional. Este concepto lo retomo del filósofo dominicano y jesuita Pablo Mella en la obra Los espejos de Duarte, padre de la nación dominicana, que transfiero e interpreto en la narrativa de esta colección propiamente. Bueno, dicho esto, a manera de introducción, procedo a las 4 preguntas clave. La primera pregunta está formulada en el contexto propiamente de los silencios, con que inicié mi alocución. Pregunto,
En este encuentro con el maestro Román Valdoriotti de Castro y su época, ¿qué silencios se rescatan del pasado de Valdoriotti de Castro como ejercicio de desmitificación y a la misma vez de revalorización? Abro el diálogo. Bueno, ¿está prendido? ¿Aló? Okay. Yo no sé si lo que voy a decir contesta a tu pregunta, pero ahí voy. Yo estoy muy cansado, como intelectual, como filósofo, como dramaturgo particularmente, de que las grandes figuras de nuestra lucha patriótica hayan sido secuestradas por los partidos políticos. José Celso Barbosas fue secuestrada por el Partido Republicano primero y luego por el Partido Nuevo Progresista. José de Diego fue secuestrado por un primer partido independentista que continúa hasta hoy enalteciendo su figura. Los independentistas sin partido como yo se apropiaron de alguna manera de la figura de Betances. Es una figura que no acepta revisionismo de parte de muchos independentistas. Yo lo he hecho a costa de varios insultos. Y los autonomistas, lamentablemente, secuestraron a Valdoriotti. Yo creo que si nosotros pensamos que lo único que importa de la figura de Valdoriotti es su contribución a la creación de un partido autonomista que tuvo su historia, que tuvo su suceso, pues de verdad vamos a darle un flaco servicio a don Baldo, porque creo que Valdoriotti fue mucho más que simplemente el padre del autonomismo. Y por eso es, cuando yo digo en la primera línea de mi biografía, tenemos que rectificar, tenemos que pedirle perdón a don Román Valdoriotti de Castro por haber reducido su magna, inmensa, magnificente historia a simplemente ser el padre del autonomismo. Y lo digo como independentista, como separatista, como nacionalista que siempre he sido. Y me causa una molestia el que aún después de haber roto esos silencios que usted ha mencionado tan acertadamente, todavía sigamos asociando a Valdoriotti con el autonomismo. Está chévere, no importa. O sea, yo no creo que los autonomistas deban prescindir de aplaudir y celebrar la figura de Valdoriotti como padre de esos ideales. Pero tenemos que ampliar nuestra mente sobre eso. Cada vez que mencionemos a Valdoriotti, ok, está muy bien, padre del autonomismo. Oigan, pero fue padre de un montón de cosas. Este hombre parió una nación en un momento donde esta nación estaba siendo torturada. En un momento donde esta nación, nosotros éramos menos que nada ante una vil tiranía española que hizo lo que le dio la gana con esta colonia, con esta provincia. Nos convirtió en seres miserables, en seres mendigos, desde la misma conquista. Y llega un momento en que uno dice, ese silencio hay que gritarlo. Uno de los capítulos de mi biografía dice gritar a la muerte, se llama. ¿Y de dónde me saqué ese título? Pues cuando los compañeros de Valdoriotti de Castro, José Julián Acosta, Micoli Núñez, estaban bañándose en una quebrada por allá por Aranjuez, pues la corriente vino y se los llevó a los tres de ellos. Y Valdoriotti, que es el único que estaba fuera de la quebrada, empieza a gritarle, caminen, naden acá en esta dirección donde yo estoy para ver si los puedo salvar. Y finalmente, por los gritos de Valdoriotti, finalmente sus amigos se salvan de morir de un golpe de agua de una corriente. Valdoriotti le gritó a la muerte. Y hay un incidente histórico en la vida de Valdoriotti que yo no me canso de contar, porque es cuando haga la miniserie de la vida de este hombre, va a ser una de mis mejores escenas. Valdoriotti está encerrado en una prisión en la cárcel de Ponce, una prisión que está diseñada para 10 presos, y habían 60 presos metidos en esa cárcel.
Entre ellos Valdoriotti, así, Esto es apiñado. antes del morro. Esto es antes del morro. Esto es antes del morro. Para que la gente... Sí. Esto es aquí. O sea, que la gente entienda que Valdoriotti estuvo El preso en dos Castillo. lugares, ¿no? Y está Valdoriotti así, apiñado, con todo ese montón de presos en esa cárcel, y vienen dos autonomistas de Calley, convencidos por el gobierno español con una carta. De buena fe, Minian. No, ninguna buena fe. Y entonces le dicen a Valdoriotti, firme esta carta donde usted dice que usted renuncia al ideario autonomista para que se pueda ir a su casa a cuidar a su nieta y deje estos revoluces ya y podamos acabar este maldito año del componte, ¿no? Y sacan a Valdoriotti de la celda para que firme el papel. Está rodeado de esos dos autonomistas vendidos y traidores y de un montón de soldados. Ahí está Fernández de Castro, que fue su máximo torturador, y hay una serie de policías y de guardias allí. Valdoriotti coge el papel, lo mira, le rompe el papel en la cara y le dice a toda la gente que lo estaba mirando, antes morir que firmar esta indignidad. Cuando yo salga de esta cárcel, si es que salgo, voy a seguir luchando por la autonomía. Y cuando no pueda predicársela a los hombres, se la voy a predicar a las mujeres. La voy a predicar con las mujeres. Con las mujeres también, exacto. Se da la vuelta, entra a la prisión, ¿no? Cuando entra de vuelta a su cautiverio, todos los presos de las demás cárceles empiezan a gritar su nombre en coro. Usted se imagina 500 presos gritando Valdoriotti, Valdoriotti, Valdoriotti. Y estos torturadores y estos autonomistas traidores se tienen que dar la vuelta con el rabo entre las patas porque Valdoriotti prefirió morir antes que traicionar sus ideales. ¿No les parece eso dramático? Sería una escena maravillosa de una película. Hay otra, justo después. Ah, bueno, sí, hay Que es la, muchas. que la escena, esto es cinematográfico. Sí. Lo llevan a San Juan en barco. Y los que estén familiarizados con San Juan, pues lo bajan donde... ¿El puerto de San Juan? allí vamos a decir, en la Marina, ¿verdad? Pero, y él lo van a llevar encadenado, a él y a los otros, por el Paseo de la Princesa, para subir por la Puerta de San Juan hacia el Morro. Allí llegan unos estudiantes y el pueblo, a través del Paseo de la Princesa, no para ver a un viejo, anciano, encadenado, para darle sábanas, comida, almohada, para eso, desafiando a la Guardia Civil, que me imagino que lo permitía, porque también, y los estudiantes cargando estas cosas para la cárcel. Esa escena está tan buena como Buenísima. porque es el pueblo, que es algo que tiene esta biografía, que a mí me parece que carecen mucho las biografías sobre el siglo XIX. Aquí vemos cómo reaccionaba el pueblo a Valdoriotti de Castro. No solamente lo que está haciendo Valdoriotti, lo vemos en esa escena y lo vemos en el entierro, cuando se llena toda la calle León hasta la Isabel y a través de la plaza y después subiendo de nuevo para el cementerio. Yo creo que aterrizando un poco en las premisas de la pregunta, a mí me parece que aquí hay 3 silencios que son parte de una construcción, una narrativa de la historia puertorriqueña prevaleciente en el siglo XX, que un poco se desmontan aquí. El primero, me parece a mí, es la subestimación del clima de autoritarismo que se vivía en el Puerto Rico del siglo XIX y cómo dentro de esa realidad autoritaria, un gobierno militar despótico con unas redes de inteligencia y de represión a la actividad política que iba desde la represión a la mera reunión de 2 personas o más hasta la prohibición de prácticas que hoy consideramos elementales de expresión, de asociación,
y cómo dentro de esa realidad autoritaria se da una lucha política en Puerto Rico. O sea, a veces la historia política del siglo XIX se nos pretende contar como que aquí había un gobierno español y un liderato independentista en el exilio y en el medio no estaba pasando prácticamente nada. Eso no es correcto y me parece que estos tomos rescatan una dimensión de la historia política de Puerto Rico que ha estado oculta, ¿no? Dentro de lo que ha sido la narrativa prevaleciente, que es que la lucha política aquí comenzó en el 97, cuando España otorga la Constitución autonómica y aquí teníamos un gobierno autonómico y llegaron los americanos y pues los liberales ahora son federales, luego unionistas y los ortodoxos son republicanos y colorín colorado y sigue el cuento por ahí. Lo segundo es la dimensión humanamente compleja de ese liderato político puertorriqueño del siglo XIX. A veces nosotros hablamos de lo que ocurrió en el liderato político puertorriqueño en los 30, pues Albizu Campos y Muñoz Marín, y vamos a los 60 y los 70 sus equivalentes, y creemos que eso es una historia novel. Particularmente el tratado biográfico y el epistolario de Valdoriotti de Castro rescatan la complejidad de esa relación humana con momentos afectuosos, momentos conflictivos, momentos conspiracionales, momentos divergentes, entre figuras que nosotros hemos colocado en un pedestal como si no tuviesen virtudes, defectos complejos, como todos los seres humanos, y hablo de Betances, hablo de Hostos, y hablo de Valdoriotti de Castro, y hablo de Acosta, y hablo de Ruiz Belvis, y hablo de Tapia, y de toda esa generación maravillosa, que por maravillosa y valiente no deja de ser compleja. Y me parece que una de las grandes contribuciones que un poco le quita la losa y le borra un poco el mármol a nuestras figuras del siglo XIX es en verlos en toda su fragilidad y toda su complejidad. Y lo tercero, me parece a mí, nosotros hemos sido víctimas de una narrativa que es producto del colonialismo, donde se nos hace creer que la lucha por las libertades democráticas y ese proyecto de modernización de la sociedad puertorriqueña llegó con las tropas norteamericanas en 1898. Y si algún relato está claramente definido en este libro que contrasta con esa narrativa dominante, es que aquí había un liderato puertorriqueño que aspiraba a una sociedad democrática, una sociedad moderna, una sociedad con un sistema republicano de gobierno, una sociedad que reconociera una serie de derechos fundamentales, una serie de derechos que se reconocían ya en muchos de los países de Europa y que estaba al tanto de las corrientes más avanzadas a nivel ideológico en la humanidad. No era una cultura política atrasada como se nos ha querido ver. Ese proyecto liberal, democrático, republicano, no en el sentido de republicano post-1898, republicano frente al modelo autocrático monárquico español, ofrecer una república democrática de avanzada como proyecto político, solamente se dividió por la pregunta que luego ha dividido al liderato político puertorriqueño desde entonces. ¿Cuál debe ser la relación de esa sociedad política con la metrópoli, antes España, ahora Estados Unidos, y con el resto de la humanidad? Pero en lo demás, si usted compara, por ejemplo, los 10 mandamientos de los hombres libres con el plan de Ponce en lo que tiene que ver con los derechos individuales, el proyecto político era el mismo, la aspiración de sociedad era la misma, el papel que jugaba, por ejemplo, el desarrollo económico, la educación pública, laica y no sectaria era el mismo, la garantía de derechos individuales era la misma. La diferencia, ¿cuál era la relación que se aspiraba con España? A mí me parece que esos son 3 rescates que frente a los silencios o a las construcciones que han circulado como la narrativa histórica dominante, pues me parece que humildemente, o a veces no tan humilde, este esfuerzo logra rescatar. Déjame aprovechar la pregunta
del profesor para, siendo yo el más político de los 4 que estamos aquí, coger la pregunta Gracias que nos por hacen. eso. Sí, yo lo soy. Y como buen político, pues cojo la pregunta que nos dan y contesto lo que me da la gana. Y lo digo en este sentido. Primero, para poner en contexto esta obra monumental. Y sí, hablaré grandilocuentemente de ella por algo que explicaré en unos instantes. Pero para mí es uno de los proyectos de vida que más satisfacción y alegría y felicidad genuina me da. Para mí, antes de este proyecto, Román Valdoriotti de Castro era una de las figuras cimeras de nuestra vida de pueblo. Para mí era uno de mis superhéroes de verdad puertorriqueños. Y al final de este proyecto, luego de poder encontrar todo lo que encontramos, que pues le insisto a Roberto, a José Alfredo y a Néstor, es todo lo que se va a encontrar. This is it, como dirían en Ponce. Aquí están las obras de Román Valdoriotti de Castro. Yo no creo, salvo un golpe de suerte de algunos artículos de periódico que puedan aparecer y alguna otra, algún otro parlamento que pueda aparecer, estas son las obras de Román Valdoriotti de Castro y el esfuerzo que ha hecho la Fundación Rafael Hernández Colón, el Instituto Alejandro Tapia y Rivera, el Senado de Puerto Rico, en hacer accesible, en publicar y en poder preservar esto. Para mí es una de las más importantes faenas que se han hecho y de las que yo me siento sumamente orgulloso de haber podido contribuir en alguna manera, porque como en todo acorazado, y estos 4 tomos, y sí son 4 tomos, el tratado biográfico, no es una biografía, es un tratado biográfico, epístolas, escritos, intervenciones en las Cortes Españolas, artículos, demás, de don Román Valdoriotti de Castro, en todo proyecto de este tipo, que es una especie de acorazado, pues hay un capitán, hay un primer oficial, hay un jefe de ingenieros. Yo los dejo a ustedes que adjudiquen quién es cuál de mis demás compañeros en cada uno de las posiciones, y siempre hay un polizonte en el barco. El polizonte era yo, y de alguna manera pues pude aquilatar lo que estaba pasando, ayudé. Todo empezó porque José nos contactó, me dice: Roberto quiere hablar contigo, vamos a hablar. Y yo tenía un escrito de Valdoriotti que resultó ser equívoco o medio equívoco, y esa es una de las cosas que yo espero que Roberto o José o Néstor planteen, el asunto de Sotero Figueroa versus José Martín. Me gustaría que lo pudiéramos discutir, porque creo que es una de las aportaciones más importantes que hace esta publicación. Pero lo que yo creo que es importantísimo es que sí, para mí toda mi vida, y lo seguirá haciendo hasta el último hálito de oxígeno que le robe a este mundo, Román Valdoriotti de Castro es el padre del autonomismo más vertical, más radical, más firme de la historia de Puerto Rico, al cual pues yo con alguna humildad he tratado de aportar. Pero además de todo eso, hemos descubierto con esta investigación, con esta recopilación, con esta investigación que se convierte en un tratado biográfico, a todo un hombre cabal, a todo un ser humano cabal, que probablemente sea, si no el puertorriqueño más pleno que hayamos tenido en toda nuestra historia, ciertamente el del siglo XIX. Este hombre propuso un banco de desarrollo económico 100 años antes que se le ocurriera al país. Este hombre hacía crítica literaria, hacía traducciones literarias, hacía comentario social, como el de la Feria de París, y no era qué bonitos los edificios, qué bonitas las banderas, era analizando lo que allí se presentaba y tratando de extrapolar un significado para el país que él quería construir desde sus entrañas.
Este hombre trabajó, se enfrentó al autoritarismo español desde España, desde las Cortes Españolas, asumiendo a veces unas posiciones que hasta su vida ponían en peligro, no solo al final, como lo comentaba José Alfredo. Este hombre hizo tantas cosas y sembró tantas semillas que yo me alegro tanto que por el esfuerzo de la Fundación Hernández Colón, del Instituto Tapia Rivera, del Senado de Puerto Rico y lo que hemos podido hacer, quede preservado para futuras generaciones y para que otros investigadores puedan empezar a trabajar y empezar a aquilatar y empezar a diseminar, y si podemos hacer la miniserie o la película, extraordinario, quién era Román Valdoriotti de Castro y quién es Román Valdoriotti de Castro. Yo pues tenía, y con esto paso a la ficha y los topos, tenía la alegría de mi juventud universitaria, cuando Juan Fernández era rector, haberlo podido celebrar allí en la plaza que lleva su nombre en una o dos ocasiones, y en una ocasión dar uno de los mensajes y los discursos. También tuve la alegría, y por eso me alegra estar aquí a paso de donde reposan sus restos, de cuando, y yo sé que a José Alfredo esto no le va a gustar, ¿verdad? Porque él dice, vamos a lo que vinimos, no a otra cosa, pero de poder celebrar dos ocasiones fundamentales. Una, la célebre asamblea del Teatro La Perla de Ponce, donde el gobernador Hernández Colón cogió buena parte de su mensaje para celebrar y poner en su justa perspectiva la figura de, como él le decía, el viejo que acariciaba la autonomía y la buscaba y la luchaba. Y a mí esa figura del viejo no se me olvida, precisamente porque a sus 68 años de edad parecía ya ahí está la foto, tiene 68 años de edad en esa foto. Y segundo, cuando unos meses más tarde, bajo la administración municipal del amigo Rafael Cordero Santiago, y sí, con el apoyo del gobierno de Puerto Rico, inauguramos para gloria del país, y yo creo que esto culmina eso que se empezó en 1991, el 28 de febrero de 1991, el Panteón Nacional Román Valdoriotti de Castro, donde están sus restos, donde los rescatamos porque estaban literalmente en medio de una ruina, y pudimos empezar un proceso que yo creo que en cierta medida se culmina con esta publicación, de rescatar quién era Román Valdoriotti de Castro, cuáles eran sus aportaciones y cómo, más allá que lo es, y yo lo reclamo, como el padre del autonomismo pleno del país, otro puertorriqueño que aportó en tantas otras cosas que son fundamentales para lo que Puerto Rico necesita. Excelente la respuesta, propiamente. Pasamos a la segunda pregunta. Sabemos que las prácticas historiográficas, el uso del archivo, no se limitan únicamente a una práctica pasiva de recopilación de datos o de fuentes, sino todo lo contrario, se convierte en un acto de producción activa que prepara los hechos para la inteligibilidad histórica. En el ejercicio revisionista y de rectificación histórica sobre las versiones oficiales, ¿cuáles fueron las fuentes novedosas, o en este caso encontradas, que aportan a la construcción de esa nueva historia de vida? ¿Me toca a mí de nuevo? Okay. Sí. Bueno, tengo que confesar, aún a costa de un poco de angustia, que muchas de las fuentes biográficas de la vida de Valdoriotti pues se repiten unas a otras, se copian unas a otras, y podría decir hasta que se plagian ellas mismas, ¿no? Y eso me hizo empezar de cero. Una de las primeras cosas que le dije a José Alfredo, después de la anécdota que él les contará en algún momento sobre la cronología, yo dije, la única biografía más o menos respetable la había escrito don Lidio Cruz Monclova.
Yo me leí eso varias veces, de arriba abajo, y yo decía, diablo. Yo tengo que empezar de cero. Yo tengo que empezar a escribir esta biografía como si este libro no existiera. Porque, exacto. Porque yo no iba a hacer un libro de citas de Don Lidio. Don Lidio siempre ha sido, pues, el summa cum laude de todo historiador. Y yo me resisto un poco a eso porque, pues, Don Lidio a veces citaba cosas que no existían. A veces, ¿no? A veces citaba de fuentes que solamente él conocía y sobre las que nadie tenía acceso. Me imagino que estaban en su biblioteca y la única copia que existía era la de él, así que como uno comprobar si era verdadera o era mentira, ¿no? Así que pues empecé de cero. Y no perdí de perspectiva que yo estaba escribiendo la vida de un mulato. Y el caso, cuando uno escribe la vida de una persona que en el siglo XIX era considerado menos que nada, por ser mulato, por ser bastardo, porque fue un hijo bastardo, mulato, bastardo, pobre, pero brillante, inteligente, discípulo de dos de los más importantes maestros del siglo XIX, el maestro Cordero y el padre Rufo. Y ya, aquí hay que construir bastante. Y sobre todo amigo del padre cultural de la nación, que fue Alejandro Tapia y Rivera. Y empezar a buscar a través de sus relaciones esa humanidad que uno siempre trata de buscar a la hora de escribir una biografía. Porque la biografía no puede ser, y en esto me regañaba mucho José Alfredo, no puede ser una mísera enumeración de hechos. En el 1860 hizo esto, en el 1870 hizo lo otro. No, hay que darle contexto a las cosas. Y ya yo tenía la experiencia de haber escrito la biografía de Tapia. Lo que pasa es que en el momento en que José Alfredo y yo tenemos esa discusión, yo no tenía ni la más mínima idea de cuáles iban a ser las perspectivas a la larga de un proyecto como este. Hasta que nos reunimos los cuatro y entonces los cuatro empezamos a caernos a los golpes y decidimos hacer esto, ¿no? Golpes amorosos y metafóricos, obviamente, ¿no? Fue que él llegó con un bosquejo, pero los bosquejos de Roberto no son de 3 o 4 páginas, son de 40 o 50. Y entonces, ahí pues, seguimos la historia. Claro. Y yo dije, bueno, pues entonces me va a tomar un tiempo hacer esto, ¿no? Me tomó 1 año y pico. ¿Y cuáles fueron las fuentes? Néstor había ido a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y ahí está la colección de los papeles de Arístides Díaz. Me ahorró muchísimo trabajo, porque en lo que yo los pedía para que me los mandaran y ya yo tenía, por ejemplo, la parte literaria de Valdoriotti, porque Valdoriotti fue dramaturgo. Y él escribe una traducción de una obra de Vittorio Alfieri, maravillosa, que después les puedo hablar de eso. Y yo empiezo a ver su vida literaria y sus contribuciones literarias y su relación sociológica con su vida política. ¿Por qué escribió esa obra de teatro? ¿Por qué se asoció a Tapia en la búsqueda de la biblioteca histórica? ¿Por qué le hereda a Tapia esa misión? ¿Por qué escribe una crítica de una obra de teatro de Tapia? ¿Por qué escribe los pequeñas prosas que escribe? Y toda su vida literaria empieza a ampliarse en una vida política que existía ya, pero que yo empiezo a vislumbrarla en términos de una relación. Tanto, si usted lee el discurso que él da, el famoso discurso de las Cortes, es una joya literaria. Yo llego a Valdoriotti por la literatura, porque los hechos políticos, pues más o menos todos los conocemos. Y a través de la vida literaria me encuentro y me topo y me doy ese golpetazo en la frente con esa posibilidad de que, oye, Valdoriotti no es tan autonomista como este reclama. Valdoriotti tiene una sangre independentista y tiene una sangre separatista corriendo por sus venas. Y digo, ¿cómo yo puedo concebir, cómo puedo probar eso? Pues muy fácil, vamos a probar la relación que tiene Valdoriotti con Betances, que es una relación terriblemente tormentosa. Es una relación donde Betances le llama prieto a Valdoriotti y el racismo de Betances sale así de la noche a la mañana. Encuentro una amistad con Eugenio María de Hostos que está muy por encima de todo lo que uno pudiera imaginar.
las defensas que Hostos hace de Valdoriotti. Encuentro a Valdoriotti conspirando con Blanco y Sosa en la isla de San Tomás. 2 veces. 2 veces para hacer una expedición Y para en liberar a Puerto Puerto Plata. Rico por las armas, no por los discursos de pacifismo, no, vamos por las armas, vamos a buscar los fusiles. Y desde Puerto Rico, no desde otro Y desde lado. Puerto Rico, no tomándose un café en París, ¿ves? O sea, y ahí es cuando uno dice, oye, este hombre de verdad, este hombre es un caudillo. Empiezo a analizar la palabra caudillo. ¿Eh? ¿Qué quiere decir la palabra caudillo? Si uno dice en caudillo, rápido piensa en Trujillo, en Santo Domingo. Nada que ver. Un caudillo es un hombre que asume el liderato espiritual de una nación. Caudillo fue Gandhi. No, eso no, Trujillo pues ya sabemos, pero caudillo fue Gandhi. Caudillo fue Luther King y Malcolm X. ¿No? Y entonces cuando tú vienes a juntar cabos, tú dices, aquí hay un montón de fuentes que no se han considerado. Un reto que tenía este proyecto, y sé que aquí hay varios colegas historiadores y me imagino que se van a identificar con el problema que voy a contar, es la dispersión de los documentos, en este caso, de memoria. Aquí se consultó y se obtuvo documentos en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos que irónicamente tiene no solo el archivo del Partido Autonomista y de Román Valdoriotti de Castro, gran parte de lo que se pudo salvar, porque eran los documentos que tenía Aristides Díaz, que terminan en manos de las tropas estadounidenses, y las tropas estadounidenses se los llevan a Estados Unidos y están en la división de manuscritos especiales de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Segundo, tenemos la suerte de que los documentos de las Cortes Españolas del siglo XIX están todos prácticamente digitalizados y se pudo rescatar gran parte del expediente de Román Valdoriotti de Castro como diputado a Cortes. También el Ministerio de Defensa español tiene digitalizados sus documentos sobre el siglo XIX. Eso ha permitido que se puedan hacer primero, y pues las investigaciones buenas siempre paren otras investigaciones. Aquí se había hecho una investigación muy abarcadora por la doctora Raquel Rosario sobre los prisioneros del Grito de Lares. Y siguiéndole la pista a esa investigación, pudimos conseguir el expediente de los juicios de los compontes y entre ellos el expediente del interrogatorio aquí en Ponce a Román Valdoriotti de Castro. Se consultaron otros fondos documentales del Archivo Nacional Español, se consultó el Archivo General de la República Dominicana, donde encontramos el rastro en la prensa dominicana del siglo XIX de que coinciden en Puerto Plata, en un momento dado, en la década de los 70, Román Valdoriotti de Castro, Eugenio María de Hostos, Ramón Emeterio Betances, Julián Blanco y Sosa y Gregorio Luperón. Y ahí es que encontramos la pista del segundo intento de Valdoriotti de organizar una conspiración separatista desde el exilio para invadir a Puerto Rico. Y como curiosamente, y no quiero ser spoiler como dicen ahora, como Betances es el que un poco sabotea ese intento de Hostos y Valdoriotti de organizar una invasión desde Puerto Plata a Puerto Rico. Ahí se encontró algo en los fondos documentales cubanos también, y en Puerto Rico, pues la prensa puertorriqueña del siglo XIX es una de nuestras grandes tragedias. Se ha perdido mucho de la prensa puertorriqueña del siglo XIX. Hay muy poco digitalizado y lo que está en físico pues está en unas condiciones muy difíciles de trabajar. Una de las, yo coincido con Luis de que yo creo que encontramos todo lo que se puede encontrar, pero una de las cosas que uno se queda, y pues los colegas saben que uno siempre se queda con esta cosa de que si hubiera aparecido esto, ¿no?
Lamentablemente la colección del periódico La Crónica de Ponce, que es donde Valdoriotti desarrolla su gran campaña autonomista en la década de los 70 y los 80, es muy poco lo que se conserva. Nosotros hacemos reproducción de lo que se conservó y rescatamos de algunos textos, el texto de don Lidio y otros, y del Boletín Mercantil, el periódico conservador que irónicamente reproducía mucho de lo que se publicaba en la prensa liberal de la época, pues ahí rescatamos bastante. Pero fue un reto. Desde el punto de vista historiográfico fue un reto el tratar de componer ese rompecabezas de la producción intelectual de Román Valdoriotti de Castro. Y no sé si se me queda esta, me votan. El archivo de la documentación sobre Federico de Getó, que está en el recinto metropolitano de la Universidad Interamericana. Allí está la correspondencia rescatada por don Ángel Mergal, y de ahí rescatamos mucho del epistolario de Getó y Valdoriotti, que es quizás de las joyas de esta colección. Me toca entonces defender el autonomismo de Valdoriotti, ya que aquí han querido alarlo hacia el separatismo. Eso, voy a ubicar eso históricamente. No me mire a mí, yo he estado, yo ando como historiador, derechito, No, pero vamos a ubicar ni de eso. analista político he Vamos a venido, ubicar mira, eso. de historiador. Digo, y para que todo el mundo esté claro, los 4 sobrevivimos el proceso, contrario a todas las apuestas, incluyendo las nuestras. Los 4 cuando empezamos. Y hay un cuento importante para hacerlo en Ponce. Funciona en todos los sitios, pero aquí particularmente va a funcionar. Pero esto del independentismo, hay que entender lo que sucede. No hay un comentario en la vida de Valdoriotti cuando va a Cortes, la frase famosa esa de él, o se degrada y se suicida, es un comentario Es anti-independentista. antiindependentista. Cuando lo pones en su contexto, lo que él está hablando. Donde ellos ven un separatismo en Valdoriotti es en un momento limitado, que es cuando cae la Primera República Española y Valdoriotti tiene que exiliarse porque regresa a Sanz. Y regresa Sanz con sed de venganza. Con sed de venganza, y él está totalmente frustrado con lo que ha sucedido en España, y uno puede comprenderlo ahí. Pero aún en ese momento es una persona centrada, porque le comenta a Hostos, creo que le comenta, dice, bueno, puede que la lucha armada sea lo que proceda, pero no hay ejército, que yo lo interpreto como diciendo no hay apoyo popular en Puerto Rico para eso. La anécdota que no puede dejarse pasar aquí es que cuando estamos en la revisión final, tú no estabas ese día, estamos nosotros 3 revisando la biografía, peleando con Ramos Perea, porque él se mete tanto en el siglo XIX que escribe como se escribía en el siglo XIX. Entonces, Roberto, diputado no es en mayúscula. Diputado es minúscula, no porque es que sí, lo escribían así en el siglo XIX, pero ahora es minúscula. Entonces pasamos a otra, así había muchas, de distintas cosas. Todo esto es como con 3 libros de reglas, de gramaticales en el escritorio y demás. Entonces pasamos a otra, y digo, Roberto, esta no la voy a pelear, solo la voy a comentar, no la voy a pelear. Nación es en minúscula. Es la nación puertorriqueña, eso va en mayúscula, y luego forma una pelea allí. Y yo, pero te dije que no lo iba a pelear, simplemente lo iba a comentar. Seguimos. Plaza de Ponce. Néstor Dupré dice, plaza es en minúscula, y yo, no. ¿Por qué de Ponce? Porque es la de Ponce. Así es. Y digo, pues no te la vamos a pelear, ¿no? La otra, y esta es importante, quizás tú la tenías más adelante, pero esta es importante en los revisionismos y todo este tipo de cosas. Bien, al principio yo le dije a Roberto, la Fundación Hernández Colón no hace censura, pero verifica fuentes. Y en ese ánimo, pues está la cita famosa atribuida a José Martí, que de hecho nos hemos percatado que arriba en el museo
en una sección de Autonomismo, está puesta la cita de Martí sobre Valdoriotti, digo atribuida a Martí. Pues cuando estamos trabajando esto, queremos encontrar dónde fue que esto se publicó la primera vez, porque lo que se conocía que estaba en unas antologías publicadas en Cuba en los años 30. Y gracias a eso Luis Vega llegó al proyecto por una de esas antologías. Yo tenía la suerte Exacto, de tenerla escondida en una caja. Pues entonces, ¿pero dónde fue que esto se publicó por primera vez? ¿Dónde fue que Y la frase para que la gente... Entonces, bueno, nunca fue la libertad más lejos. Que Valdoriotti fuera más lejos que ella. Entonces, esta gente, que lo encuentran todo, pues aparece el periódico Patria, que era un periódico de Martí, que se publicaba en Nueva York, y ahí está el escrito, donde está esa cita. Lo leemos, y yo le voy a pasar el micrófono a Luis Vega, que él dice que Roberto y yo llegamos allí como dos kamikazes. Lo que pasa es que en este entorno, con esta plantilla, con esta cuadrilla, como diría Joaquín Sabina, los que hemos sido acusados, digo Roberto también, pero los que hemos sido acusados de un poco más radicales o con candela, hemos sido el doctor, ahora el doctor Duprey y este servidor, y pues llegamos allí y sí se hizo el análisis. Roberto hizo una gran presentación en términos de los escritos anteriores de Sotero Figueroa sobre Valdoriotti. Que era el editor del periódico. A eso vamos, jefe, a eso vamos. y él era el editor o el jefe de piso del periódico, lo que hoy sería el jefe de piso del periódico que el editor del pie del machón del periódico era Martí, ¿verdad? Y toda la vida, todos nosotros le hemos adscrito a Martí la redacción de ese editorial que incluye la frase: nunca ha ido la libertad tan lejos en Puerto Rico que Valdoriotti de Castro no haya ido más lejos que ella. Roberto presenta un caso muy sólido. El problema que tenemos es que eso es un editorial del periódico. Nadie lo firma. No lo firma Martí, no lo firma Sotero Figueroa. Y don Roberto propone, y para soponcio emocional de Néstor Duprey y mío, José Alfredo apoya a rajatabla que concluyamos de una vez y por todas que quien escribió ese editorial fue Sotero Figueroa y no José Martí. A lo que el historiador, que tiene sus credenciales y su rigor, que si no, ¿verdad?, pierde hasta la cátedra. La de la Intel. La de la Intel, porque la de la otra, pues, eso ya es problema de la emisora. Y yo, pues, me pego a ese análisis. Bueno, podemos llegar a esa conclusión de que es más posible que probable, o más probable que posible, como decía. Pero déjame para que los potenciales lectores tengan un cuadro más claro. Cuando uno lee ese escrito, además de la opinión política, hay una serie de datos sobre la vida de Román Valdoriotti de Castro que apuntan a que quien escribe tiene un conocimiento de la vida de Román Valdoriotti de Castro que no es meramente el conocimiento público político que se tenía en aquel momento. Y ahí Roberto plantea, y por lo menos para mí la prueba histórica es bastante convincente, que Sotero Figueroa, que había compartido con Valdoriotti de Castro, con figuras muy cercanas a Valdoriotti de Castro, era fanático que en su momento había sido considerado por Valdoriotti su discípulo, tenía un conocimiento de la vida de Valdoriotti, detalles muy, muy privados de la vida de Valdoriotti, que era prácticamente imposible que José Martí los conociera. Y en ese sentido,
cuando uno sopesa una cosa y la otra, pues la conclusión es que con toda probabilidad el autor de esa cita y de gran parte de ese escrito, si no de su totalidad, es Sotero Figueroa. Por ejemplo, ¿qué me convence a mí? Ese escrito habla del padre Rufo, habla del maestro Cordero. José Martí está escribiendo luego, el escrito es varios años después de muerto Valdoriotti. José Martí va a hacer referencia a Rafael Cordero, cuando estudió con Rafael Cordero en la calle Luna, cuando estuvo con el padre. No, eso no le importaría a realzarlo Martí en ese contexto. ¿Y por qué lo sabría? Sotero Figueroa sí. Sotero Figueroa lo sabía. Entonces también describe el físico de Valdoriotti, pero si Martí nunca conoció a Valdoriotti. Entonces, y hay dos circunstancias que siempre hay que mencionar. Sotero Figueroa, al escapar de Puerto Rico después del 87, porque su cabeza tenía precio, Sotero Figueroa era autonomista y se cambia su ideología a un separatismo radical, ¿no? Entre lo que es 1887 y 1889, cuando él ya se va a Estados Unidos y entra dentro de lo que fue el Club Borinquen y entra dentro de lo que fueron las organizaciones y las sociedades secretas que luchaban por la independencia de Puerto Rico, se da en Puerto Rico un proceso en la prensa donde los mismos autonomistas enemigos de Valdoriotti, que finalmente fueron los que lo asesinaron, y eso lo podemos hablar ahorita, acusaban a estos independentistas ex-autonomistas de que habían traicionado el ideal del autonomismo, ¿no? Y el Club Borinquen saca una proclama diciendo, pues sí, nosotros traicionamos el autonomismo porque nosotros no merecemos la república, ¿no? Nosotros seguiremos luchando por la libertad de nuestro país. Y quien firma esos manifiestos del Club Borinquen es nada más y nada menos que Sotero Figueroa y el fundador de nuestra bandera, Antonio Vélez Alvarado. Ellos en Nueva York lanzan este manifiesto del Club Borinquen y reclaman la independencia para Puerto Rico como ex-autonomistas. En eso se da la relación de José Martí con Sotero Figueroa, que fue una relación a un principio bien estrecha y después, todos sabemos lo que pasó después, fue una relación muy, bueno, Martí se metió con la esposa de Sotero, bueno, un chisme, pero déjame no entrar en eso. Pero esa es para la próxima antología. Esa es para la próxima. Nunca fue la esposa de Sotero Figueroa tan lejos que Martí no fuera más lejos. Martí no fuera más lejos que ella. Y entonces, bueno, en todos lados se cuecen habas, no hay. Sotero Figueroa decide que con ese manifiesto va a publicarlo en el periódico Patria y va a dejar declarado para la historia que no solamente somos ex-autonomistas, sino que el padre del autonomismo, como nosotros, luchó por la libertad. Y de ahí es que viene esa frase, nadie fue más lejos tras la libertad que Valdoriotti no fuera más lejos. ¿Qué le está diciendo Sotero a los autonomistas que se quedaron en la isla cuestionando a los que habían traicionado el autonomismo? Señores, nuestro propio líder asumió también posturas independentistas. El líder autonomista que ustedes veneran y que yo veneré porque yo era su discípulo amado, yo tengo más autoridad que nadie para hablar de Valdoriotti, porque yo estuve con él ahí en el periódico El Pueblo, me manché las manos de tinta con él, estuve con él cuando lo arrestaron, estuve con él cuando tuvo las tragedias familiares. ¿Quién mejor que yo para saber cómo era Román Valdoriotti de Castro? Por eso es que él dice esa frase, él fue más lejos que lo que fue la libertad. Y eso es un contexto que muy poca gente conoce y que hay que estudiarlo con fuentes primarias. No lo puedes decir simplemente, ay, pero ¿por qué le van a quitar a Martí el honor de haber dicho eso de Valdoriotti? No, vamos a la verdad. Vamos a los datos. Y honestamente a mí me parece mucho más honesto y mucho más verdadero y mucho más profundo y sincero que su propio discípulo amado haya dicho una frase como esa. Y no nos podemos olvidar que en el mismo momento en que sale esa columna en el periódico Patria, está saliendo una columna de José Martí honrando a Betances con más o menos las mismas palabras que había dicho Sotero de Valdoriotti. O sea que hay una serie de circunstancias que obviamente clarifican que esa frase no fue de José Martí.
Aunque no la objetó, porque también hay que entender, claro, que el editor seguía siendo Martí, pero... Bueno, el jefe editorial era Sotero Figueroa. Martí era, digamos, el jefe ideológico, porque no nos olvidemos que Martí tiene ese periódico porque Sotero se lo regala. Sotero le regala la imprenta a José Martí. José Martí era un pelado. Sotero Figueroa le dice, mira, yo tengo una imprenta en la calle Pearl, yo tengo allí una prensa, yo te la ofrezco para que sigamos luchando por la libertad de las Antillas. Vamos para otra pregunta. La última pregunta iba con relación al concepto que ya ustedes adelantaron la discusión, que es con relación a dos palabras credo en esta obra, que es democracia y libertad. Es una palabra que, como ocurre con el procerato, también pues, está un poco secuestrada en ese sentido. Mi pregunta no se iba dirigida, que yo creo que la podemos definir bastante porque ya la hemos argumentado, es ¿cuál es el concepto filosófico, político, propiamente de libertad en Valdoriotti, a diferencia de sus coetáneos, sobre todo Betances? Bueno, empiezo yo. Para mí surge con bastante claridad de estos escritos de que Valdoriotti era un liberal clásico, cuando el liberalismo en el siglo XIX está cogiendo auge. Eso es una visión de la libertad. A ver si lo explico bien, porque estoy simplificando, ¿verdad? Se cree que el individuo tiene que tener una libertad para realizarse al máximo, pero que eso, y aquí es la diferencia entre el liberal y el neoliberal, para desarrollarse al máximo, con toda libertad, sin interrupción exterior, con el límite de no hacer daño a los demás, entendiéndose que eso va a llevar al bien común. Y ese es un salto complicadito ahí. Yo puedo ver ese liberalismo en él desde uno de lo que yo creo que es el primer escrito de él que aparece en el tomo 3, cuando él comenta sobre el libro de Abad y la Sierra. Él está diciendo que Abad y la Sierra escriben en el siglo anterior, 1780 y pico, por ahí. Él dice que este ha sido tan liberal como pudiera, en su descripción de la relación de los vasallos con el monarca. El escritor ha sido tan liberal como pudiese una persona de su nación, España. O sea, imagínense, en la España del siglo XVIII, hasta dónde podía ser. Ahí hay señales ya de republicanismo en Valdoriotti a los 20 y pico de años y de una inclinación liberal. Él traduce a John Stuart Mill su libro sobre la libertad, que es uno de los lamentos que yo digo que ese no se pudo localizar porque de esto se lo llevó como manuscrito para publicarlo en Madrid y no se sabe qué pasó con él. Así que yo veo que ese es su concepto de libertad. Eso va a la mano con el autonomismo en el sentido de que no es la libertad política del país lo que él está buscando como principal valor, la libertad del individuo para realizarse. Por eso su énfasis en la educación y también en el desarrollo económico. Néstor. Yo creo que hay que entender el pensamiento político de Valdoriotti, y pues ese es un error que todos cometemos con la inmensa mayoría de las figuras históricas, en el contexto del siglo XIX. En ese siglo XIX que está viviendo una fase de transición del capitalismo al capitalismo ya no estrictamente industrial, sino en su fase, los inicios de su fase monopólica, pero que toca ser liberal en una de las sociedades políticas más atrasadas de Europa, que era la española. El pensamiento de Valdoriotti sobre la libertad, sobre la modernidad, que me parece que son aquí dos conceptos que van atados, y lo que llamamos el desarrollo económico, pero en su concepción más amplia, la modernidad, desarrollo económico, fomento de la industria, la educación pública,
la necesidad de una universidad en Puerto Rico, que es el gran proyecto educativo del liberalismo puertorriqueño en el siglo XIX y que tarda un siglo prácticamente en ser realidad. Dentro de ese contexto, Valdoriotti ve el liberalismo como el desarrollo pleno del individuo dentro de una comunidad política que alcanza altas cuotas de desarrollo material, espiritual, no religioso, espiritual y social a través de una serie de políticas públicas, curiosamente promovidas por el Estado, porque ese desarrollo económico y ese fomento de la educación que plantea Román Valdoriotti de Castro es promovido por el Estado. Y Roberto, en una de las maldades que hace en el tratado biográfico, es que nos ilumina, por aquello de los silencios y de los descubrimientos, cómo Valdoriotti, particularmente en su escrito sobre la Exposición Universal de París, denota un conocimiento del marxismo y reconoce el papel que la clase obrera juega no solo en el desarrollo del capitalismo, sino en el desarrollo político de la sociedad liberal. Y eso es algo que estaba ahí, porque ese es de los escritos públicos de Valdoriotti. Pero pues hemos enfatizado pues que si Valdoriotti viajó o no viajó en el globo, o si que habló de la autonomía Valdoriotti ahí, pero se nos olvida que Valdoriotti hace todo un análisis de la sociedad política europea del siglo XIX y cómo Estados Unidos, que es algo que a veces se pierde, cómo Estados Unidos para ese liberalismo democrático antillano en general, puertorriqueño en particular, es el arquetipo de la anti-España. Es todo lo que España no es. Y esa es una explicación, y ahora me meto en aguas profundas, pero si no hago eso antes de irme de Ponce, pues no soy yo. Eso podría explicar mucha de la reacción a la invasión norteamericana en 1898 y explica por qué un gran sector del independentismo revolucionario puertorriqueño que conspiraba en los Estados Unidos contra España va a colaborar con esa invasión. Porque es que se ve ese proyecto político democrático, republicano, liberal, estadounidense como la anti-España, claro. ¿Dónde falla? Y es aquí que le han dado duro o le hemos dado duro para darle una, es donde Betance va a tener la clarividencia o la astucia política de ver que ese Estados Unidos que ha sido arquetipo va en una fase de transformación de una república a un imperio y que el primer gran ejemplo de esa metamorfosis de república a imperio es la participación en la guerra hispano-cubana y el establecimiento de un enclave naval en el Caribe y en el Pacífico. Y en ese sentido a mí me parece, claro, Valdoriotti muere mucho antes, pero me parece que el gran problema, eso que vamos a llamar el trauma del 98, esa contradicción que desde la comodidad de haber visto ya la miniserie completa, a veces tenemos nosotros cuando juzgamos, pero mira las contradicciones de Barbosa y las contradicciones de Muñoz Rivera y de Diego era estadista también, pero ¿y qué es esto? No, es sencillamente una visión con los cristales al revés de lo que era la sociedad estadounidense en términos políticos y económicos en ese momento. Y a mí me parece que no se puede ver el liberalismo de Valdoriotti, su vocación republicana y democrática, sin entender las peculiaridades del atraso político económico español y cómo esos liberales en un contexto autoritario ven la posibilidad de un nuevo tipo de sociedad democrática, liberal,
bajo una serie de reformas promovidas por el Estado, en el que Estados Unidos para muchos es un arquetipo. Yo creo que, y para que Roberto, que escribe, como hemos dicho aquí, él no lo dirá, la biografía de Román Valdoriotti de Castro, cierre la conversación que estamos teniendo. Yo creo que aquí esta obra nos permite definir a Valdoriotti por sus afectos y sus lealtades. Su afecto a quien le dio vida y a quien lo echó para adelante, su madre, sus maestros, su nación, que fue uno de los que empezó a entender a Puerto Rico como su nación, con N mayúscula o N minúscula, eso pues yo se los dejo. Qué bueno que yo no estuve en esa reunión. Sus luchas por la libertad, tanto colectiva, pero individual también. Por ahí tiene su lucha en contra de la libreta de jornal, en contra de la esclavitud, su lucha por la autonomía, su lucha, como dice Néstor, que habíamos mencionado, por buscar la autosuficiencia económica del país, su lucha, que es lo que lo lleva al retiro de la política, en contra del oportunismo y de la busconería en la política y del ensalzamiento individual, en vez de buscar las causas que son las colectivas e importantes. Yo creo que ahí, que esos 4 tomos los recogen claramente en sus momentos íntimos y en sus momentos públicos, en sus escritos en los periódicos, en sus cartas a sus amigos, a sus parientes, a sus dolientes. Ahí está un hombre que tenía sus lealtades y sus afectos claros, y al final del día su lealtad y su afecto era por crear un mejor Puerto Rico, porque esto que tenemos aquí sea lo mejor que pudiera ser. Y ese yo creo que es el legado que estos 4 tomos, cumpliendo la obligación que asumió el Partido Autonomista entonces y que vino la Fundación Hernández Colón, el Instituto Tapia y Rivera y el Senado a cumplir 100 tantos años después, podemos celebrar. Podemos ver al Román Valdoriotti de Castro, que nos deja un legado de afectos, de lealtades y de obligaciones con el país, que es el que debemos tratar de rescatar y proyectar de cara al futuro. Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar, pero dejamos entonces, bueno, yo creo que no hay mejor manera de haber cerrado la discusión. Queda invitarlos a que se asomen a esta gran aportación. Hay que reconocer el trabajo realizado por el equipo editorialista, por asumir la tarea patria de reconstruir en Valdoriotti a Puerto Rico desde una mirada crítica, de una mirada reflexiva y de una mirada comprometida con los más altos valores de futuro. Es que realmente la obra es un testimonio de lo que es y será siempre el espíritu del más puertorriqueño de los puertorriqueños, el maestro Román Valdoriotti de Castro. Pasen todos muy buenas noches. Gracias, profesor Figueroa. Y gracias a esos excelentes editores, excelentes. Gracias por ese caudal de conocimiento y de sus expresiones y del de todo ese bagaje de obras y de las anécdotas, especialmente las anécdotas, que es lo que a veces nosotros muchos nos disfrutamos, porque conocemos realmente al hombre, ¿verdad? Lo conocemos como el político, pero al hombre como cada uno de nosotros con sus defectos y sus virtudes. Le pedimos a la licenciada Hernández Mayoral para el saludo final. Pues no queda nada, ¿verdad?, más que decir que hemos pasado un rato extraordinario, maravilloso,
escuchando estas anécdotas de cómo trabajaron esta obra que ustedes van a poder adquirir ahora. Vamos a ir cerrando esta parte de la noche de hoy. Vamos, ¿sí? Sí. Perdón, se las vamos a estar obsequiando exactamente. Ok, vamos a pasar ahora para que en la misma lista donde ustedes anotaron su presencia van a estar constatando que están recibiendo la obra completamente donada, gratuita por parte del Senado de Puerto Rico. Y tenemos para ustedes también en el segundo piso, en el lucernario, un cóctel para que puedan comerse alguito antes de regresar a sus hogares y tomarse algo también. Así que muy agradecida por la presencia de todos y todas. Muchas gracias. Y a todos estos editores también muy agradecida. Gracias.